Buen día, bendiciones a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a proseguir con la lectura de la palabra y las aportaciones. Oremos para que el Señor nos guíe en este tiempo, en este momento, y que su gozo sea nuestra fortaleza y podamos comprender de su palabra lo que nos quiere decir. Oremos en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te pedimos que nos auxilies, que nos guíes, que nos fortalezcas, que nos ayude a estar atento a tu palabra y que todo aquel ataque que pueda venir sobre nuestra mente o corazón, nuestra alma, para distraernos sobre la palabra y lo que es tu justicia y tu verdad, ayúdanos para estar enfocados en ti, Señor, que nosotros estemos realmente atentos a tu palabra, a prestar atención, a ser obedientes, para poder buscarla también, para ponerla por obra. Sabemos de que a veces hay cosas que no logramos comprender, pero también tu Espíritu Santo nos guiará y nos hará entender las palabras que nos quieres decir. Ayúdanos para que todo lo que veamos sepamos cómo ponerlo en práctica y también cómo conocerte y cómo verte a la hora de estar al pendiente de tus palabras, Señor Jesús. Te agradecemos por todo, mi amor Jehová. Te entregamos este tiempo para que tú te ensalces, para que tú te glorifiques, para que seas tú y no nosotros, y que para la gloria sea para ti, Señor. Como dice tu palabra, no nosotros, oh Jehová, no nosotros, sino tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad. Ayúdanos a regocijarnos en tu escritura, en tu verdad, porque tu palabra es verdad. En nombre de Jesús, Señor, bendice a aquellos que escuchan, guárdalos, protégelos y guarda sus casas en Cristo Jesús, Señor amado. Amén y amén. Vamos entonces a comenzar. Perdón. Ahí estamos viendo la parábola del sembrador. Vamos a continuar hoy, porque como les comentaba, es una parábola bien importante, porque por lo que dijo Jesús, de que si no entendemos esta, ¿cómo vamos a entender las demás parábolas? Hay una base y también, como comentamos ayer, hay una forma de vida que, como bien mencionó Jesús, les enseñaba en su doctrina. Vamos a volverla a leer otra vez, así como ayer la leímos todo completo, vamos a volver a leer. Y pues usemos siempre la misma guianza de siempre, que es compartir, preguntar, aportar, comentar, etc. Y dice así, Marcos 4:1 al 20, parábola del sembrador. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: Hoy he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces le dijo el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento le reciben con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno.
Ok, entonces ya leímos otra vez la parábola, esto para comprender un poquito más. No sé si alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario, que, alguna aportación que quiera dar. Buenos días, Juanjo. No, no, yo No, estoy bien, gracias. ok, vamos a... Vamos a... ok. Entonces vamos a entrar un poquito más a ver esto. Vamos a dar un pequeño repasito de lo de ayer. Ok. Entonces ayer pues me hablamos de lo que era doctrina. Vamos a ver aquí este. Doctrina, que doctrina si habíamos visto que era forma de vida. Y que Jesús enseña basado en la doctrina de cada quien, puede enseñarle. Y es bueno que pues por eso nosotros vamos aprendiendo más de la sana doctrina, de la forma de vida de Jesús, y ya va a colocar Dios fundamento sobre fundamento. ¿Ya? O sea, comienza a construir lo que dijo el apóstol Pablo. Jesús puede ser fundamento y cada quien reedifica como puede, ¿verdad? Entonces Dios va a poner un fundamento que es Él, que es Jesucristo, la base de todo, la piedra angular, y se va a sobreedificar. Pero hay personas que no conocen y nosotros tenemos que aprender también a hablarles en su doctrina. Entre mejor conozcamos una forma de vida va a ser mejor, en el sentido de si nosotros conocemos la forma de vida de Jesús, cuando leamos la Biblia vamos a conocer o vamos a entender mucho más cosas, porque ya conocemos la doctrina de Jesús y no necesariamente nosotros la de nosotros, y que nos expliquen con nuestra doctrina, sino que nosotros conozcamos la de Él y que nos explique sobre esa doctrina, la doctrina, una doctrina más madura. Entonces aquí, igual ayer nos quedamos vimos también el 3 que el sembrador salió a sembrar, que pues nos enfocamos en la parte de que no solo cuando habla ahí la palabra que solo Jesús siembra, sino que también el enemigo siembra. Y a consecuencia, pues nosotros podemos ser vasos que utiliza el enemigo para sembrar, o también Jesucristo nos puede utilizar para sembrar. Pero regresando acá, con ya lo David dice, dice aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Entonces desde el 4 comienza a Jesús a indicar las 5 parábolas, perdón, las 3 partes de los 3 terrenos, y el cuarto que es la buena tierra. Pero ahorita me voy a enfocar en esta parte, del 9 que dice, entonces le dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y le dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Bueno, entonces esto es bien importante porque, o sea, es cierto que es importante la parábola del sembrador, y ahorita no me voy a enfocar tanto en ese pedacito, sino que en este, que es como que el intermedio entre lo que Jesús dijo por una parábola, y luego cuando ellos vienen preguntan, y después viene y explica la parábola. Yo me quiero enfocar en el medio ahorita. ¿Por qué? Porque es algo bien importante, y es algo que a veces pasa con nosotros. A veces yo, por ejemplo, he oído muchas personas que dicen que no leen la Biblia porque no la entienden. Y otras cosas más, pues, o vienen y leen un poquito y tratan de medio pensar en eso y todo. Pero cuando vemos esto nos da una explicación por qué a veces pasa. Y cuál debe ser nuestra actitud cuando no entendemos algo. Porque si se dan cuenta, había muchas personas, pues, pudieron haber miles, o 500, o qué sé yo, 100. Ya, independiente del número, Jesús da una enseñanza y da una parábola de esa enseñanza. Pero muchas personas tal vez dijeron, ala, qué bonito explica Jesús las cosas, y solo vinieron, qué bonito el mensaje, bueno, me voy para mi casa. Y es cierto que, no entendí todo, pero ahí voy aprendiendo, y se van para su casa. Pero veamos la actitud que tienen los discípulos. La actitud que tienen los discípulos es, bueno, está bonito el mensaje, tal vez no entendí mucho, o no entendí nada, o le voy a ir a preguntar a Jesús. Entonces vienen ellos y van con Jesucristo. ¿Y Jesús qué les dice? Aquí está. Les dijo, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera por parábolas todas las cosas.
Entonces, ¿qué pasa acá? El misterio del reino de Dios va a ser para aquellos que se acercan a preguntar. O sea, no importa que no sepamos, que no entendamos. Lo importante es que nos acerquemos a preguntar. Entonces, cuando personas a veces leen la Biblia y no entienden nada y la dejan de leer porque no entendieron nada, prácticamente son del grupo de personas que viendo no vean y perciban, y oyendo no oigan y no entiendan, para que no se conviertan y sean perdonados sus pecados. Pero las personas que leen y no entienden, pero al no entender saben de que Jesús les puede dar la respuesta y se acercan a preguntar, Jesús les va a revelar la respuesta. Y para aquellos que preguntan es el misterio de los reinos de los cielos. Entonces por eso no importa si alguien lee y no entiende, porque si no entiende, la ventaja es de que tenemos a un maestro que se llama Jesús, al Espíritu Santo que fue dejado también para recordarnos todo lo que Jesús haya dicho, y Él nos va a dar a entender las cosas. ¿Para qué? Para entrar en el grupo de discípulos, porque si se dan cuenta, los que fueron a preguntar fueron los discípulos, no fue a preguntar la multitud. Entonces nuestra actitud para poder ser discípulos de Jesús es ir a preguntar, acercarnos a Jesús a preguntar. Señor, me hablaste de tal cosa pero no entendí nada. Ok, entonces me venís a preguntar, yo te voy a revelar el misterio porque me veniste a preguntar. Todos los demás que están allá les dije lo mismo pero nunca vinieron a preguntar. Entonces por eso es que es importante leer la Biblia aunque uno no la entienda, porque el mismo Dios nos puede dar algo a través de la escritura y Él sabe que tal vez no lo vamos a entender, pero que si nos acercamos a Él nos va a dar la revelación de las cosas que estamos leyendo. Un ejemplo de esto aconteció cuando ustedes ven en el libro de Hechos, cuando aparece el eunuco. Dice que él estaba leyendo la Biblia y él no entendía de quién era el que se hablaba. Y Felipe le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y le dijo, ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me explique? Entonces ahí pasó lo mismo que está pasando acá. El eunuco leyó y no entendió, pero leyó la Biblia. Y ese ánimo de querer entender y de querer saber de quién se estaba hablando, el Espíritu Santo sabía de que él no entendía, pero sí leía. Él estaba haciendo la función de los discípulos. O sea, leo, quiero entender, quiero saber quién es de quién se está hablando acá, pero no hay nadie que me explique. Y como él no conocía al Espíritu Santo, entonces Dios le tuvo que mandar a un Felipe para que se acercara y le hablara. ¿Sí? Vamos, si gustan, vamos a leerlo para que veamos un poquito más específico esto, porque sí es importante entender esto. Vamos aquí, Hechos capítulo 8. Vamos a ver si pongo esto pantalla completa. Entonces vamos aquí con Felipe. Aquí está, Felipe y Letipo. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe y diciendo, levántate, ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. ¿Qué hizo? Estaba leyendo, no lo estaba estudiando, solo leyéndolo. Leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía otra vez, vuelve a decir, a leer, no estudiar, no escudriñar, no meditar, leía el profeta Isaías y dijo, ¿entiendes lo que lees? Y dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y respondiendo el eunuco dijo, Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces, si se dan cuenta, esta actitud fue la que llevó a que el Espíritu Santo mandara a Felipe. Porque él estaba leyendo, y para él era una parábola lo que estaba leyendo, no sabía lo que estaba leyendo. Y por eso dice, ¿de quién está hablando acá? Entonces, esa intención de querer entender, aunque él no entendía absolutamente nada, pero seguía leyendo por la palabra de vida,
llevó a la intención de preguntar. En su interior tenía esa pregunta. ¿Y qué hizo Dios? Mandó al Espíritu Santo para que hablara a Felipe y de Felipe ya le llegara a dar la explicación a este señor, a este eunuco. Entonces es la misma actitud con los discípulos. Jesús dijo algo, pero todos los demás, ala, qué bonito, se fueron nada más y solo los discípulos se acercaron. ¿Qué significa esto? Entonces, ¿para quién es el misterio de Dios, del reino de Dios? Para los que preguntan, para los que se acercan a Jesús a preguntarle. Entonces, si nosotros nos acercamos a preguntarle a Jesús, Él nos va a hablar, ya sea que Él nos diga las cosas Él mismo, ya sea que pues nos envíe a alguien, como en este caso de Felipe, o pueden ser varias cosas que se pueden dar que la misma palabra lo da a conocer. Inclusive uno puede agarrar la Biblia y leer la Biblia y Dios ya le abre el entendimiento. Hay otro pasaje de la Biblia donde dice que Jesús les habló las cosas, dice que ellos no entendían y de que Dios les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Entonces pasa a nosotros podemos estar leyendo la Biblia y no entender nada de lo que dice, pero le podemos orar en ese momento a Dios: mira, Señor, sé que esto es vida, sé que esto es real, pero no entiendo esto, ayúdame a que se me abra el entendimiento. Entonces va a venir Dios y en ese momento nos va a abrir el entendimiento para que nosotros comprendamos las escrituras. Pero no es el hecho de que no leo, no entiendo, no leo la Biblia, ¿me entiendes? Sino que leer, por consecuencia, hay cosas que no vamos a entender, pero eso no significa que no tengamos que dejar de leer la Biblia. Por eso pasa igual cuando personas van a la universidad. No crean que las personas que leen los libros de universidad de matemática, de física, de lenguaje, inclusive de historia, entienden a la primera lo que están leyendo, pues. Sino que hay momentos de que las personas que han ido a la universidad o han estudiado o inclusive han hecho algún trabajo cualquiera, saben de que hay cosas que no se dominan la primera vez, que cuesta que entienda, pero uno sabe el valor. Por ejemplo, la persona que va a la universidad sabe que va a tener una buena carrera y eso le va a dar, en teoría, una buena vida. Entonces él se esfuerza por entenderlo. Entonces a veces no veo muy lógico que las personas solo lean y porque no entienden dejan tirar la Biblia por ahí. Sino que lo que hacen a veces es leen un libro de matemática, física o etcétera, y lo primero que van a hacer es a veces ir con un amigo, o a veces ellos mismos tratan de estudiar, ven videos en YouTube, investigan, etcétera, o también a veces le preguntan al catedrático para recibir una respuesta y entender mejor las cosas. Entonces pasa lo mismo con el Evangelio. Lo importante es leer la Biblia. Si no entendemos, gloria a Dios porque no entendemos, porque eso no entender nos va a llevar a acercarnos a Jesús y preguntarle: Señor, no entiendo, explícame. Y vamos a tener una relación de discípulos, porque nos va a enseñar, nos va a instruir, porque sabe que tenemos hambre de Él. Pero si solo digo no entiendo, dejo la Biblia ahí tirada, la guardo y me voy a hacer otras cosas, simple y sencillamente, tal vez en ese momento Dios quería decirnos algo, pero nosotros pues por no entender o decir: es que no entiendo, la Biblia es muy difícil, ahí la dejo, me voy para otro lado, no va a funcionar. Y Dios va a ver también la actitud que nosotros tenemos. Entonces, si nosotros venimos, observamos, no entendemos, pero vamos a preguntar, entonces va a ser mucho mejor, porque el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores nos va a venir a enseñar, porque sabe que para nosotros es el misterio del reino. Para nosotros fue dejado ese misterio. ¿Por qué? Porque nos acercamos a preguntar. Todo aquel que no se acerca a preguntar, para él no es el misterio. Él solo oye y no entiende. Como lo que leímos aquí en el pasaje. Vamos a ver. Tengo que regresar esto. Que lo puse ahí. Está. ¿Qué es esto? 11. Vamos a ver, regresar acá. Entonces por eso como digo, ese punto a mí me parece importante por esto que pasa aquí con los discípulos. Entonces dice: pero viendo no ven y no perciben, y oyendo no oyen y no entienden, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Entonces lo importante para que nosotros nos perdonen nuestros pecados es aprender a ver y oír. ¿Para qué? Para convertirnos y no sean perdonados los pecados. Pero para eso, ¿qué necesitamos? Acercarnos a preguntar. La actitud de los discípulos: preguntar. Por supuesto, hay personas que tienden mucho a buscar en internet. Tengan mucho cuidado cuando hagan eso, porque hay mucha falsa doctrina en internet, y también hay buena, pero hay de todos. Las personas regularmente tienen la cualidad de ponerse a buscar en internet o buscar mensajes, etcétera,
Yo les recomiendo que mejor lean la Biblia, aunque tal vez se pueden tardar un poquito más en teoría, pero van a tener una fuente más fidedigna, más confiable. A menos que el Señor Jesús les dé la pauta para que vayan a visitar, o ustedes ya conozcan a ciertos tipos de ministros que pueden tener una revelación, pero siempre se tiene que ir a orar por eso. Porque cuando vemos acá fue el Espíritu Santo el que envió al eunuco. Entonces ya había un respaldo del Espíritu Santo de ese ministro, porque ese ministro no lo conocía el eunuco. Para el eunuco era una persona más. Una persona que le preguntó, ¿entiendes lo que lees? No sabía que era evangelista, no sabía que era ministro, no sabía nada. Únicamente era un hombre nada más. Pero ese hombre le dio la revelación y pues lo conoció a Felipe, el que me reveló a Cristo. Pero nunca supo que era evangelista. Entonces Dios puede enviarnos a cualquier persona. Puede ser un amigo, puede ser un niño, puede ser un anciano. Y a veces nosotros también tenemos la cualidad a veces de ir a acercarnos a personas para que nos den una respuesta. Y a veces también la respuesta que las personas nos dan no es muy gratificante a veces. Entonces es mejor siempre ir con Dios. Es cierto, si Dios nos dice, mira, anda a preguntarle a tal persona, Él te va a decir las cosas, pues también estar atento para ver qué le pueden decir. ¿Me entiendes? Eso puede significar si alguien ya tiene iglesia, puede acercarse al pastor, puede acercarse al anciano o algún diácono o algo, o alguna persona que conozca que sea ministro que le puede explicar. Porque la Biblia dice que en la multitud de consejeros está la victoria. Entonces un consejero, pues uno puede acercarse, pues puede tener esa pauta. Uno puede ir a orar y sabe uno que a veces Dios le va a hablar directamente, o puede a través de la Biblia, o le puede poner sentir a uno a alguien para que vaya a hablar con cierta persona, o pues, como digo, puede ser que se tope un video, un texto, cualquier cosa. Dios puede dar la pauta, pero siempre es estar en oración, preguntarle. Al primera persona que irle a preguntar es a Jesús. Señor Jesús, acabo de leer esto, no entendí lo que significa, ¿me puedes hacer el favor de explicarme? Porque necesito saber. Entonces Él va a ver que vamos a hacer como estos discípulos, que se acercaron a preguntar. Y el Señor en ese momento nos va a decir, para ti es el misterio del reino de Dios. ¿Para qué? Para que entendamos y nos convirtamos y nos sean perdonados los pecados. Por eso que vemos que el eunuco, en el versículo después, él viene, se convierte y dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Únicamente que creas. Creo en el nombre de Jesús de todo corazón. Y fue bautizado. Entonces él, al entender quién era Jesús, al comprender a través de las escrituras, le fue revelado el evangelio y se arrepintió para perdón de pecados. Entonces ese ejemplo es lo que nosotros tenemos que vivir. Dios nos va a revelar y nos va a hacer entender las cosas. ¿Para qué? Para que entremos en arrepentimiento y salvación y perdón de pecados. Entonces por eso me quería enfocar en este pedacito, en esta parte, porque pienso que es bien importante, no solo con esta parábola, sino con todas las demás que vienen. Cualquier cosa que miremos en la palabra podemos acercarnos y a preguntar. Por supuesto, todo tiene su lugar, porque a veces nosotros preguntamos cosas solo por el simple y sencillamente esa como que hambre de revelación. Perdón. Tenemos esa hambre de revelación y queremos conocer, por ejemplo, solo cosas del Apocalipsis. Y no porque, o el libro de Daniel, solo cosas de lo que ha de venir. Y no nos centramos en las cosas que son esenciales prácticamente. Que no le ponemos a veces esta atención a la salvación, al misterio de la piedad, a lo que es el evangelio, etc. Pero tenemos que tener en cuenta que todo tiene su importancia en Cristo. Es como a veces en los cursos de las escuelas o en la universidad o etcétera, que a veces uno le prefiere un curso a otro curso y le pone un poco de importancia. Por ejemplo, a él no le gusta la matemática, pero sí le gusta el idioma español. Entonces le pone mucho más importancia al español y deja tirado ahí la matemática y dice, es que esto nunca me va a servir para nada. Pero tiene que sacar el curso porque ninguno lo tiene que sacar, si no, no pasa al siguiente grado. Pero en Jesucristo entendamos de que hay cosas que están dimensionadas y que tenemos que aprender a aprenderlas, aunque aparentemente nos parezcan aburridas o nos llamen mala atención otras. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos la base del evangelio, que a veces no se ven tan atractivas, por así decirlo, si nosotros entendemos esa base, la profundidad la vamos a comprender a un nivel mayor. Eso que vemos en el Apocalipsis o cuestiones por el estilo de Daniel o etcétera, que tal vez puedan que a las personas les llama mucho la atención, si la persona conoce la base, si la persona conoce la esencia, si la persona conoce a Jesucristo y cómo llegar a preguntar en un tiempo específico, Dios va a revelar las cosas. Por eso vemos a un Daniel, que el Daniel se enfocaba en las cosas del Señor, oraba constantemente, se movía, y Dios le fue revelando cosas.
Dios le fue revelando misterios grandes. ¿Por qué? Porque él se enfocó en honrarle con lo más sencillo, incluso con la comida, pues. Entonces vemos la evolución de Daniel en el tiempo, como él es un príncipe que fue capacitado, fue buscado en lengua caldea, etcétera. Y estoy hablando de una educación espiritual. Y él dijo, yo no me voy a contaminar con las cosas del rey. ¿Qué significa? Yo no me voy a contaminar con las cosas del mundo, con la enseñanza del mundo. Pero vemos también él cómo viene y también honra a Dios, cómo se enfoca en orar, cómo se enfoca en estar en la palabra, etcétera. Y cuando lee el libro de Daniel, el libro de Jeremías, se da cuenta de que había algo de parte de Dios en tiempos acerca de Jeremías, y es cuando le muestran la revelación de visiones, etcétera, y muchas profundidades más, pero él se enfocó en estar orando y estar leyendo la palabra. Y esa base lo encaminó a una gloria mayor en visiones, en profecías, en revelaciones, en muchas cosas más. Entonces entendamos eso. Hay cosas que son bien importantes, pero no le ponemos atención. Y tenemos que ponerle bastante atención. Como en este caso la parábola del sembrador. Y dice, ese es el 13, dice, y les dijo, no sabéis esta parábola, ¿cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Entonces, si se dan cuenta, cuando ustedes comienzan a examinar las demás parábolas, no, hasta donde yo recuerdo, o hasta donde yo sé, no explica las demás parábolas. Creo que solo esta y la del trigo de la cizaña es la que explica. No estoy muy seguro, pero si ven muchas parábolas no se ve la explicación. En la parábola del sembrador es la que yo he visto que se extiende más en explicación y donde pone esa pauta de que si no comprendes esta, ¿cómo comprenderéis todas las demás? Entonces se centran en esta parábola y la parábola puede aparentar ser sencilla, no le ponemos atención. Ya hablamos mucho, por ejemplo, las 10 vírgenes o algunas otras parábolas, pero no le ponemos tal vez atención a esta y esta está explicada, y tal vez a veces también por eso mismo no le ponemos atención, sin saber y entender de que siempre está la explicación del Espíritu Santo, de lo que está escrito, lo del Espíritu Santo, pero Dios también puede revelar muchas cosas más acerca de esta misma parábola. Como conocemos, la palabra tiene multiforma, es multifacética, tiene muchas manifestaciones. Alguien puede ver esta revelación proféticamente, de manera de doctrina, de manera de sabiduría, en manera de inteligencia, en manera de ciencia, de diferentes maneras, y la puede aplicar de esa misma manera. Y Dios puede revelar aún más. Entiéndase revelar no en el concepto de que es algo nuevo, sino revelar significa sacar del oculto algo, es decir, siempre estuvo ahí, pero ahora lo veo. Es como Jesús. Antes yo sabía que había un Jesús, tal vez Jesús era histórico, pero cuando se me presenta, se me revela. Y al revelárseme, lo que hago yo se me reveló Jesús, ahora lo veo como es. Pero siempre estuvo ahí. Por eso fue que pasó con Pablo. Pablo perseguía a las personas que había un Jesús, inclusive también subió a Jesús que hacía no sé cosas y por ahí va. Porque no creo que no haya llegado el conocimiento de saber que había un Jesús y todos conocían en ese momento que había un Jesús. Entonces va y azota gente y todo, y de repente Jesús se le revela en el camino y le dice, ¿por qué tiras cosas contra la región? Entonces se le reveló Jesús, pero Jesús siempre estuvo ahí. Entonces eso es una revelación, o sea, siempre está ahí, pero no todos la ven. Entonces a eso es lo que habla aquí en la parábola, es decir, esta parábola del sembrador, a cada persona Dios le va a enseñar, cierto, aquí está la base, pero también les va a comenzar a enseñar de alguna manera para saber cómo aplicarlo en su vida. Y algunas otras cosas más que uno puede ver acerca de esta parábola. Entonces, aquí como digo, no sabéis esta parábola, ¿cómo puedes entender esto las cosas? Entonces nos están diciendo que tenemos que ponerle atención a esta parábola. Por eso de tenernos ayer que hablamos del sembrador salió a sembrar, y cómo estamos tratando de hoy pues enfocarnos un poquito en esto. Vamos a ver, entonces miren, pues, aquí comienza a explicarlo. Vamos a ir un poquito para atrás, después vamos a regresar y vamos a ver un poquito la parábola del sembrador. Entonces miren, pues, aquí en esta Espinosa dice, ok, entonces aquí muestra por lo menos son 3 tipos de terreno que pasa algo que no logra fructificar, y hay un cuarto que sí va de a 30 a 40 y a 70 y a 100 por 1. Entonces prácticamente este Marcos habla de un examen, ¿no? O un examen o como una lista de un check, para que nosotros examinemos qué tipo de terreno somos nosotros. Si nosotros vemos esto como esto es lo que yo estoy viviendo, cómo soy yo,
cómo está mi alma, cómo está mi vida, yo voy a poder tomar cartas en asunto, como dicen comúnmente. Es decir, yo puedo ver y decir, ok, yo estoy en esto, o simple y sencillamente miro que puede pasar las 3, y yo puedo ya irme a orar y decirle al Señor Jesús, o Padre Eterno, como con cada quien lo trate, Padre mío, porque hay personas que ahorita dirán, no, es que hay que orarle al Padre, no hay que orarle a Jesús. Sería examinar eso realmente, si se puede hablar a Jesús, porque también la Biblia dice que tenemos comunión con el Espíritu Santo. Y alguien dirá, es que está escrito en la Biblia que hay que orar al Padre. No voy a discutir eso, pero sí voy a avanzar, solo estoy tomando un ejemplo. Pero tenemos que entender que también puedo hablarle a Jesús, también puedo hablarle al Espíritu Santo, porque estas personas acá se acercaron a hablarle a Jesús, no se acercaron a hablarle a Dios Padre. Y Dios Padre es el que da las revelaciones, pero yo puedo acercarme a Jesús como al Espíritu Santo, como a Dios Padre. Entonces, uno puede acercarse a Dios y decirle, mira, Señor, necesito que me expliques o que me digas, que me ayudes para saber en qué tipo de tierra estoy. Entonces uno cuando está en uno identifica eso, yo le dice y le habla de, mira, estás en esto. Entonces eso le ayuda a uno a saber cómo orar, a saber qué leer, a pedirle mucho a Dios que lo ayude a que ese tipo de persona como yo soy, de lo que aquí indica, me va a llevar a ser una buena tierra, para yo poder dar fruto, porque puede ser que muchos de nosotros no estemos dando fruto porque estamos en esta parábola, en parte de esos 3 terrenos. Entonces veamos el 4, dice, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Entonces vemos esta parte de acá, y aquí está dando un tipo de persona. Esta persona está ahí, dice, y que la semilla cae junto al camino. Entonces vemos cómo Jesús habla luego acá acerca de esta parábola, dice, dice, el sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los que junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Entonces uno tiene que pedirle al Señor Jesús, mira, Señor, ayúdame a no ser como la primera semilla, que no caiga en el camino, que no caiga a la par del camino, sino que caiga en el camino. Y pedirle explicación a Dios a uno acerca de esto específicamente, porque podemos hacer de eso. Puede ser que recibamos una palabra y al momento nos la quita el enemigo. Entonces la pregunta es cómo y por qué nos la está quitando. Y pedirle mucho a Dios, mira, Señor, ayúdame a estar en el camino. Ya, entonces dice que ellos están junto al camino. Yo entendería acá, de cuando habla junto al camino, está diciendo que ellos no están en Cristo. Ellos están cerca de Cristo, tal vez van a la iglesia, no se involucran, no nada, o les gusta oír la Biblia, así que bonito, no agarran la Biblia diariamente. Entonces ellos necesitan estar en Cristo Jesús, para que el enemigo no quite la palabra, sino que tienen que estar en el camino. Entonces aquí, como les digo, igual uno puede llegar delante de Cristo Jesús y decirle, mira, explícame este tema, explícame acerca de esto. Si yo estoy acá, ayúdame a entender y saber cómo es que el enemigo no me quite esa palabra. Entonces vamos a ir con la siguiente, el siguiente. Dice, otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. Entonces aquí vuelven a hablar de una segunda que dice que cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. ¿Sí? Ahora veamos acá en el... Aquí está. Y luego dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo. Dice, al momento la reciben con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Entonces, como volvemos a ver acá, podemos ver qué es lo que Jesús está diciendo y nosotros podemos examinarnos. Es decir, puede que la palabra nos la están diciendo y tal vez nosotros la estamos recibiendo con gozo. Entonces aquí nos está dando un como examen.
Un examen para como un diagnóstico, decir, bueno, tú estás acá, esto está pasando contigo, por eso es que no estás dando fruto. Entonces aquí nos damos cuenta de que este cayó en pedregales y dice que oyen la palabra, la reciben con gozo y luego ¿qué pasa? Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. O sea que esa palabra que llega en ellos causa algo en esta persona. Entonces uno, como les digo otra vez y recalco, si uno ve esto, uno puede acercarse a Jesús y preguntarle. Si uno no entiende muy bien esto, como les digo, ¿por qué? Porque hay nivel de profundidad en esta parte y a cada persona se le puede explicar de una manera específica a Jesucristo. ¿Entiende? Con Jesús así se maneja. Hay cosas que pueden ser base, pero también hay cosas que son bien específicas sobre cada persona. ¿Por qué? Porque cada persona vive cosas diferentes. El escenario es completamente diferente. La forma de vida, el entendimiento de la persona es diferente. Jesús le puede enseñar esta misma parábola del sembrador a una persona con otros pasajes de la Biblia. Y ahí le puede indicar, mira, esto que estás viendo aquí es en tal versículo. ¿Te recuerdas aquella vez que te hablé en una predicación de tal cosa? Sí, ese versículo es el que te va a ayudar en este versículo 17, por ejemplo. ¿Me entienden? O puede ser que cuando uno está ya entendió esto, le comienza a preguntar a Cristo Jesús, al Espíritu Santo, a Dios Padre, y Dios Padre va a venir y le va a comenzar a dar revelación. Puede ser que lea un versículo en otro pasaje y uno esté atento a eso. Entonces Dios les puede dar a cada uno, como digo, porque cada persona tiene cosas específicas para ver. Ya le va a hacer, como digo, abrir los ojos, de darse cuenta que está en tribulación. Porque alguien puede decir, yo nunca he estado en tribulación. Pero cuando comienza a leer la Biblia, se puede dar cuenta que en un pasaje le va a ayudar a abrir y decir, ok, estoy en tribulación. Entonces por eso es importante siempre acercarse a Jesús, siempre acercarse a Dios Padre y pedir el auxilio. Pedir, Señor, mira, yo necesito dar fruto al 30, al 60, al 100 por uno. A consecuencia de eso, Dios va a dar la revelación para explicar, mira, estás en tal tipo de terreno, necesitas hacer esto, y ya vas a poder hacerlo. Vamos a ver otra vez. Y aquí dice, miren, otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Entonces esta, vamos a ver, ¿sí? Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Ahora vemos este 7 en otra, aquí la explicación. Dice, estos son los que fueron sembrados en espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, como le digo, acá es también ser sinceros que nosotros tenemos que ser sinceros con uno mismo, porque todas las personas a veces pensamos que si es que está en Cristo o decimos nosotros somos creyentes, nosotros no le ponemos atención a las riquezas, pero realmente cuando nos damos cuenta sí le ponemos atención. Y alguien puede decir, no, es que yo creo en Cristo, yo soy Señor de Jesús. Pero realmente a veces no se maneja así. A veces sí sabemos que Jesús es nuestro Señor, pero todavía tenemos comportamientos de naturaleza antigua. Por eso le dice la Biblia, dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. ¿Por qué? Porque hay cosas que están mal hechas, nos enseñaron mal. Entonces, basado en esa mala enseñanza, ya sea de la familia, de los padres o madres, de la misma sociedad, enseña que el dinero es importante. Alguien estudia en la universidad, ¿para qué? Para tener una buena vida, ganar buen dinero. Entonces prácticamente todo el sentido a veces de la persona trabajar en la universidad es para ganar buen dinero y tener un buen trabajo y una buena vida. Entonces, ¿sobre quién está enfocándose toda su vida? En el dinero. Y son enseñanzas que se van dando, como digo, las da la sociedad directa o indirectamente, y que uno la tiene dentro y que uno la vive y uno es inconsciente de que lo está haciendo. Igual con los afanes de este siglo. ¿Me entiende? Y como aquí dice, el engaño de la riqueza, somos engañados nosotros, nos engañan el enemigo. Entonces uno tiene que sincerarse, no se la tiene que llevar uno de superministro. ¿Me entiende? No ser el ministro Eric con super capa, yo nunca peco, yo nunca esto. Porque desde ese momento estamos viendo una soberbia, una altivez. Entonces nosotros tenemos que estar al pendiente de eso, sincerarnos con Dios, por eso le dice David, líbrame de los pecados que me son ocultos.
de los errores que me son ocultos. Como digo, entonces uno vive y no sabe que está cometiendo errores. Porque uno no lo ve, no se da cuenta, por algún motivo no se da cuenta. Es como diría una persona, y tiene mucha razón, es como yo que tenga un lunar en el rostro y nunca tengo un espejo. Siempre tuve lunar, lo que pasa es que nunca me lo vi. Es una pequeña mancha negra. O incluso a veces pasa cuando uno come, por ejemplo, frijoles y de repente le aparece un frijol en el diente. Y uno tal vez sonríe en la calle y la gente se ríe con uno y uno piensa que dice, le caigo bien, pero no sabe que uno tiene atorado un frijol en el diente. Hasta que no viene alguien y nos dice, mira, fíjate que tenés un frijol en el diente. Así dice uno y ya se lo quita. Entonces pasa lo mismo con los pecados, pasa lo mismo con los errores que cometemos. A veces no nos damos cuenta. Están ahí los errores, está ahí la mala doctrina, pero no nos damos cuenta. No, alguien no me puede venir a decir, por así decirlo, que tiene sana doctrina, que él es solo sana doctrina, porque no le voy a creer. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, si él tuviera sana doctrina, fuera Jesús en tierra prácticamente. Entonces él fuera muy demandado para predicar y sanar y etcétera. Entonces nosotros la idea siempre es buscar ser como Jesús. Llegar a alcanzar ese nivel de doctrina, ese nivel de forma de vida como la que Jesús tenía. ¿Me entienden? Porque si nosotros tenemos esa sana doctrina, esa manera de vida que Jesús, prácticamente va a reposar Dios en plenitud en nosotros. ¿Me entienden? Y a veces, por ejemplo, podemos tener altivez, podemos tener soberbia y no nos damos cuenta. Porque a veces son pecados que no son tan fáciles de detectar. Uno puede vivir todos los días en altivez y no darse cuenta que está en altivez. Y regularmente me he dado cuenta mucho de eso, que las personas hablan siempre de hay que ser humildes, todo lo dicen. Pero yo hasta el momento a veces no he visto muchas personas humildes. Y las personas que he visto que dicen que hay que ser humildes no lo son. Entonces todos tenemos niveles de altivez, todos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice de que Dios el altivo lo ve de lejos. Entonces regularmente todos no estamos pegados a Jesús. Hay unos que tal vez están más cerca en comunión, pero ¿por qué? Porque tienen más nivel de humildad. Pero que sean más humildes no significa que no tengan niveles de altivez, lo tienen. Porque si no tuvieran altivez estuvieran prácticamente pegados a Jesús, porque el altivo lo ve de lejos. Bien, entonces todos tenemos niveles de ciertos pecados, de altivez, de soberbia, pero no nos damos cuenta. Actuamos en eso y no nos damos cuenta. Y que por eso a veces no nos permite acercarnos a Jesús por esa misma altivez. Entonces nosotros tenemos que quitar esa altivez, pedirle al Señor Jesús, mira, quítame esta altivez, quítame esto, quítame lo otro, ayúdame a ser humilde, orar todos los días para la humildad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, aprende de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Entonces esa mansedumbre, esa humildad nos va a ayudar a que Dios se haga morada en nosotros, completamente. O sea, sí tenemos al Espíritu Santo, pero no hay una plenitud de gloria. Entonces para eso necesitamos la humildad, ser muy humildes, buscar pedirle mucho a Dios, saber que el enemigo en cualquier momento nos va a atacar. Y alguien dirá, no, pero yo ya creo. Sí, pero el apóstol Pablo también dice en su carta, dice, y que para la grandeza de las revelaciones no me exaltase en gran manera, me fue puesto un aguijón. O sea, inclusive al apóstol Pablo, las revelaciones lo podían llevar a ser altivo. Entonces en ese momento venía un aguijón y lo hacía que se calmara. Y le he pedido 3 veces a Dios que me lo quite. Entonces hay una altivez. Él tenía una altivez. De repente, de un momento a otro se podía altivar. Y por eso Dios, para asegurarse de que él no se ensalzara, no se altivara, le fue puesto un aguijón. Entonces no significa que no estemos exentos de cosas, pero saber que Dios nos va a cuidar de todas ellas. Y que nosotros tenemos que perseverar en humildad, en gracia. Y por eso, como le digo, esto es esto, a lo que voy es esto, ¿verdad? El hecho de ser conscientes con uno, que uno tiene errores, que uno tiene faltas, y no tener temor de venir delante de Dios y decirle. Por ejemplo, una persona puede tener un espíritu de prostitución, pero no lo está ejerciendo, no lo está ejerciendo al 100%, pero puede que sí lo esté ejerciendo. Entonces, pero reconocer que alguien tiene un espíritu de prostitución puede ser hasta vergonzoso. ¿Me entienden? Entonces eso es un problema que a veces uno tiene, que no reconoce su pecado porque se puede avergonzar o puede, no sé, de algún motivo no se expone uno delante de Dios con esos pecados. Pero es bueno exponer el pecado, porque ¿cómo dice el versículo?
el que reconoce su pecado y se aparta alcanza misericordia. Igual es con la altivez, igual es con la soberbia, igual es con el egoísmo. Cualquier pecado que uno tenga, lo mejor es lograr detectarlo, que el Señor le revele a uno cuál es ese pecado, y a la hora de saberlo, poder exponerlo delante de Dios. Y también a veces podemos exponerlo delante de otra persona, porque la Biblia dice, confesaos vuestros pecados los unos a los otros. Entonces ese pecado ya no queda oculto, ese pecado ya queda a la vista, ya no, el enemigo ya no nos puede venir y después exponer nuestros pecados. Porque nosotros ya los expusimos, ya no está oculto. Se lo puedo decir a alguien, mira, yo tengo este pecado. Pero también con alguien que pues sea de confianza, que no va a venir y va a hacer cosas, después lo va a decir a otra gente, etcétera. O sea, tiene que siempre un ver del Señor Jesús. Y eso es, como le digo, lo importante, exponer el pecado y apartarse. Igual si uno tiene, reconocerlo, aunque uno le dé vergüenza el tipo de pecado, porque ahí sí hay personas como que nos avergonzamos de ciertos pecados, pero siempre delante de Dios, porque la Biblia dice, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Entonces, independientemente del tipo de pecado que hayamos cometido, lo mejor es exponerlo delante de Dios. Pues dice la Biblia, y eso es algo de lo cual no nos acercamos a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos pecado. Dice que vamos a leerlo aquí ¿cómo se llama? En la Biblia, es Juan 3, 16 al 21. Perdón. Juan 3, 16 al 21. Saber, aquí está. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto sus obras son hechas en Dios. Entonces, si nos damos cuenta acá, según lo que aquí dice, que a veces no nos acercamos a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque hay tinieblas en nuestra vida, hay obras malas. Entonces, si uno conoce esto, tiene la ventaja de sobre el enemigo. ¿Por qué? Porque ya sabemos de que ¿qué me impide llegar a orar? ¿Por qué no oro diariamente? ¿Por qué no leo diariamente? ¿Por qué no busco a Dios diariamente? Porque tengo obras que son malas. Y por consecuencia, cuando yo me voy a acercar a la luz, es decir, a orar o a leer, mis horas van a ser expuestas. Y por eso no me acerco a orar y a leer. Entonces no me acerco a buscar a Dios. Porque voy a sentir esa comodidad de que todo lo que yo soy va a ser expuesto en ese momento. Por eso es bueno, como digo, sincerarse. Si uno conoce esto y uno tiene la ventaja de que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia, lo que vamos a hacer es de que en ese momento vamos a hacer una buena obra, como aquí lo dice, ¿no? Para que sus obras sean manifiestas. Pero el que practica la verdad, vamos a practicar la verdad. Cuando yo vengo y digo, bueno, voy a orar y le voy a confesar a Dios mi pecado, en ese momento estoy practicando la verdad y voy a la luz. Porque sabemos que la Biblia dice que un corazón contrito y humillado Dios no va a despreciar. Porque la Biblia también dice, acercaos confiadamente al trono de la gracia para el oportuno socorro. Entonces tenemos la ventaja en este sentido si nosotros conocemos lo que está escrito, porque el mismo Dios, el mismo Jesucristo va a venir delante de nosotros. Y si tenemos aquí la situación que digamos no es que volví a pecar en esto, la Biblia también dice, porque abogado tenemos delante del Padre, a Jesucristo. Entonces la palabra nos deja ver muchas cosas para entrar en nuestra defensa, para poder acercarnos a Dios. Porque hay muchas personas de que a veces por haber pecado, en lugar de acercarse a Dios y buscar la gracia de su salvación, lo que hacen es apartarse por no querer seguirle fallando. Y es algo pues que se da mucho, pues, pero a veces también puede ser una cuestión de orgullo. Entonces lo que tenemos que hacer única y exclusivamente es fallé. Está bien, Dios sabe que uno falla. Eso es lo que lo sabe muy claramente. Lo que no sabemos somos nosotros. Y lo que a veces no queremos experimentar nosotros es el dolor de haber fallado. Pero realmente ese dolor que sentimos de haber fallado a Jesucristo solo es un espíritu de arrepentimiento. Y que nos sentimos tristes, nos sentimos mal, pero ese es un espíritu de arrepentimiento porque nos está diciendo, mira, lo hiciste mal, no fue correcto lo que hiciste. Y eso nos tiene que ayudar a acercarnos a Dios para salvación. Por eso dice la Biblia que la tristeza que procede del mundo, la tristeza que procede de Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza que procede del mundo produce muerte. Entonces no importa si lloramos, no importa si nos sentimos mal, lo importante es que nos acerquemos a Cristo Jesús y nos va a consolar, porque la Biblia dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.
Entonces, si nosotros nos sentimos mal al haber pecado, si nosotros reconocemos nuestro pecado, nos sentimos mal, vamos a ser bienaventurados, porque en ese momento va a venir Jesús a consolarnos. Esa es la bendición de conocer a Jesucristo, nuestro Salvador. De que independientemente de lo que el enemigo pueda darnos o dar cosas o ponernos castigos aparentes, tenemos la palabra de verdad que nos va a liberar de todo mal. Como en una ocasión yo recuerdo que una persona, estábamos en la iglesia y él dijo, le dijimos, vamos a la alabanza, vamos adelante. Y él dijo, no, porque me estoy castigando a mí mismo, porque hice algo malo, entonces no voy a danzar hoy, porque me estoy castigando, decía él. Y pues no es correcto hacernos ese tipo de castigos de, hice algo malo, no voy a ir a la iglesia, hice algo malo, no voy a hacer tal cosa, me siento mal, no voy a la iglesia. Porque realmente no debemos hacer de esa manera, no debemos autocastigarnos, porque el que castiga es el Cristo Jesús. Entonces no tiene mucho sentido, más bien es igual siempre ir a alabar dando gracias porque nos han perdonado nuestros pecados. Entonces tenemos que tener eso. Todo esto que lo estoy hablando, lo estoy diciendo por el hecho de lo que con respecta a este pasaje de los afanes de la vida. Como le digo, a veces no es sencillo reconocer que uno está en afanes o que uno tal vez practica eso de las riquezas, de que uno está bajo esa doctrina, esa forma de vida, o que uno codicia también, ¿no? O sea, a veces uno dice, no, es como yo nunca he codiciado, y no sabemos que casi toda nuestra vida se basa en codicia. Dice, y entra en mi boca la palabra y se hace infructuosa. Dice, estos fueron los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces la idea de poder examinar los otros tres tipos de sembrados es para poder ser buena tierra, ¿sí? Pero como lo que hemos aprendido hoy, o lo que hemos tratado de ver, es lo siguiente. Uno, no importa si yo entiendo o no entiendo la palabra. Lo importante es irle a preguntar a Jesús. Si yo no entiendo, ir a preguntarle. Igual si yo entiendo algo, le puedo ir a preguntar de igual manera. Señor, yo entiendo esto, ¿es correcto esto? Y el Señor Jesús le puede decir a uno, sí, esto es correcto, pero también mira esto y esto. Entonces Dios le puede ampliar a uno porque es un maestro. ¿Entienden? Es como, no sé si les ha pasado, hay personas que también dan clases o aprenden de alguien. Y a veces uno dice, mira, fíjate que me revisaste esto. Y le dicen uno de repente, sí, pero ten cuidado con tal cosa, porque te puedes confundir en tal punto. Gracias. Entonces ya le aclaró uno, ya lo puso bajo perspectiva. Entonces ya uno cuando está en el examen lo hace y de repente pasa lo que la otra persona nos dijo, pero ten cuidado con tal cosa. Está bien, entonces uno ya hace el examen de manera correcta. Igual pasa con Jesús. Le puedo ir a preguntar, entienda o no entienda. Si entendí, Señor, entendí esto, está correcto, que hay algo más que piensas que haga falta aquí. Él le puede decir, no, sí me haga falta tal cosa. O mira, ahí está bien, ahí lo estás aprendiendo bien. O puede ser lo caso contrario, no, mira, Señor, no entendí absolutamente nada, explícame. Y el Señor se va a tomar la tarea de explicarle a uno. ¿Por qué? Porque, como he dicho varias veces, si nuestros padres terrenales se han esforzado tanto en darnos una educación de calidad, cuanto nomás nuestro Padre Celestial se enfocará en darnos una calidad, una educación de buena calidad. Ustedes saben que nuestros padres se esfuerzan, se meten en deudas, hacen muchas cosas con tal de que nosotros estemos en una buena escuela, colegio o universidad. No en todos los casos, pero en algunos, pues porque tratan de hacer lo posible para que tengamos esa buena educación y tengamos una buena vida a causa de esa buena educación. Igual es Dios Padre, igual es por eso que envía a Jesucristo y el Espíritu Santo para que nos guíen a la verdad y tengamos la vida eterna, no una buena vida, la vida eterna en Cristo Jesús, y nos va a dar esa enseñanza de manera excelente, de manera perfecta. Pero nosotros también tenemos que poner nuestra parte. ¿Y nuestra parte cuál es? Acercarnos a preguntar, acercarnos a decir, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Crees que esto es correcto, Cristo Jesús? Ok, dirigite aquí. Ok, ahí me voy a ir. Entonces es una constante comunicación. Y alguien dirá, es que Dios no me escucha, yo le hablo y no me dice nada. Y creo que es porque posiblemente la persona esté ciega o sorda, o simple y sencillamente distraída. Entonces hay que orarle a Dios, mira Señor, ábreme mis ojos, abre mis oídos,
¿Por qué? Porque eso pasa. Pues uno puede espiritualmente ser un sordomudo o puede ser uno un ciego espiritual. Entonces la ventaja es de que uno puede ir a orar y quitarse. Eso pasó con Pablo. Pablo vino y Dios, cuando se le mostró la luz de Jesús, le cegó sus ojos y después le da la vista. Eso es una explicación espiritual, porque también dijo Jesús a los fariseos: ustedes dicen que ven, entonces yo no le tengo que quitar, yo no le tengo que abrir los ojos porque ustedes ven, porque su pecado permanece. Pero al que no ve, le voy a abrir la vista, porque tienes pecado, se lo voy a quitar. Entonces a veces la ceguera es causa de eso, de la misma palabra lo puede volver a ciego a uno, pero eso da la ventaja de que va a venir Dios a abrir los ojos, como en el caso de Pablo. La revelación de Cristo puede cegar a alguien, es decir, le puede mostrar su pecado, y después Dios les viene a rescatar y perdonar el pecado. Eso lo dice la Escritura. Entonces uno puede venir delante de Dios: ok, Señor, no te veo, no te oigo, ayúdame a oírte, ayúdame a verte. Ya cambia mi oración. Ya lo oigo, ya lo veo, Señor, estoy aquí atento a oírte, estoy aquí atento a verte. Y ir a leer la Biblia. Entonces Dios habla y va a usar la palabra para explicarle a uno. A veces uno siempre quisiera que Dios viniera, bajara y se sentara a la par de uno y comenzara a decirle todas las cosas, ¿no? Pero a veces no se maneja así, porque tenemos que aprender cosas. ¿Por qué? Porque si tal vez lo hiciera así, de que solo se viniera a bajar y nos enseñara todas las cosas, uno enseñaría eso. Entonces, pero Dios enseña de diversas maneras para que podamos aprender de diversas maneras. Hay momentos que va a hablar directamente y va a comenzar uno a poner atención. E incluso Dios le dice a uno: mira, apuntalo porque se te va a olvidar. Y uno tiene que estar atento con el lapicero para apuntar, porque se le va a olvidar a uno. O lo que me ha pasado a mí, de repente yo le dije: mira, Señor, necesito que me quisiera aprender de la oración, ¿qué hago? Y él me dijo: abrí tu Biblia, te voy a enseñar. Entonces ya abrí la Biblia y me puse a investigar, y él me enseñó varias cosas. Pero como digo, siempre va a estar la palabra escrita, que por eso la dejó él. Él sabía que era necesario en todos los tiempos, porque no todas las personas es como que tuvieran esa comunión tipo a lo Enoch, que caminaba con Dios, ¿no? Pero sí dejó la palabra escrita para que aprendiéramos también de muchos errores que la gente cometió. Porque para eso es como que alguien venga, pues no puede estar con todos, por así decirlo. Pero sí hizo un libro base, y ese libro base nos lo da, nosotros aprendemos de ese libro base, y luego podemos ya ir a preguntar al autor o a la persona que conoce el libro. Igual es con la Biblia. Ya dejó la Biblia escrita, uno puede leer de ahí, y basado en eso también Dios nos puede enseñar muchas cosas, porque hay mucha profundidad en la palabra. Entonces Dios puede enseñar de diversas maneras a cada persona, y eso es lo bonito del Evangelio, del vivir en Cristo, porque uno comienza a conocer lo que la hermosura de la palabra de Dios, y por consecuencia cómo es la instrucción de Dios Padre hacia nuestras vidas. ¿Qué más? Y también pues lo asombroso que la Biblia es: cuando uno ya lee así, comienza a comprender muchas cosas. Entonces a eso es lo que voy con la palabra sembrador. ¿Queremos dar fruto? Pongamos suma atención en ir a preguntarle a Dios, y Él nos va a dar nos va a enriquecer esto. Por ejemplo, yo una de las cosas que he visto sobre la parábola de sembrador, lo voy a decir rápido, y aquí vamos a concluir, es acerca de los, no sé, aquí es esta, aquí está, de los espinos. Si ustedes se van a buscar en la palabra espinos, y lo que yo entiendo de este versículo 18, que como le digo más o menos iba a investigar, la palabra dice que el perezoso no cuida el terreno, y a consecuencia se hace un seto de espinos. Entonces me quiere decir a mí que no solo lo que aquí dijo Jesús, los afanes y el engaño de la riqueza, la codicia, esta cosa. Entonces me doy cuenta a mí de que la persona que regularmente tal vez está en este de aquí, es una persona perezosa. Como le digo, ya cuando uno va a investigar un poquito en la Biblia y se va a dar cuenta de muchas cosas, como también la de los pedregales, etcétera, porque bueno, no me voy a meter ahí en esa profundidad, pero como le digo, son cosas que vamos a ir viendo en la palabra, y que Dios nos va a enseñar y nos va a decir: mira, mijo, esto es lo que tienes que hacer. Aquí estás, esto eres, esta identidad tienes. Eso no quiero que seas así, necesito que seas de esta manera para que seas buena tierra, y por consecuencia dar fruto al 30, al 60 y al 70. Pero a cada quien le va a dar una personalización de la palabra, porque cada quien entiende de diferente manera. Hay personas que entienden con cuestiones visuales, hay personas que entienden de diferentes maneras. No me voy a meter mucho, pero a eso es lo que quiero llegar. Entonces, pidámosle mucho a Jesucristo que nos ayude con esto, con esta parábola, para poder entender, para poder conocer, para que podamos ser buena tierra y dar fruto al 30, al 60 y al 100. Entonces, si gustan, oramos. Entonces, pero no sé si tienen una pregunta, una duda.
para... No, Juanjo, gracias. Ok, entonces vamos a cerrar, oramos cerrando. Padre, en nombre de Jesús te agradecemos por la oportunidad de estar reunidos. Gracias porque pues nos amas, nos sostienes y nos ayudas a habitar en ti. Ayúdanos para serte fieles, para amarte, adorarte y bendecirte y exaltarte. Ayúdanos a poder conocer en qué terreno estamos y pues estar atentos a no descuidar eso, sino que saber constantemente que tú nos vas a hablar de este tema y ponerlo en práctica para que después podamos explicarlo a otros, aprenderlo, vivirlo y ser también buena tierra y dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Ayúdanos por favor, porque a veces no conocemos ciertas cositas, pero también necesitamos tener la actitud de los discípulos y acercarnos y preguntarte. No importa cómo nos vas a responder, lo importante es que nos vas a responder y vamos a saber que estás atento a nosotros y va a venir fe a nuestra vida porque sabemos de que nos has escuchado. Te agradecemos por todo, Padre. Ayuda a cada quien que pueda orar confiadamente a ti, pueda ser socorrido por ti, pueda ser ayudado por ti, pueda ser formado por ti. Y te pedimos en Cristo Jesús que nos ayudes día tras día para obedecerte y darte la gloria por los siglos de los siglos. Gracias te damos por este tiempo. Lo cerramos y pues ayuda a cada quien pues que en sus quehaceres diarios y bendices a él y a su familia. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Entonces, primero Dios, nos vemos hoy a las 8 pm, mañana a las 3 pm y luego el lunes a las 10 de la mañana. Y pues gracias por leer con nosotros. Esperamos avanzar un poquito más y seguir siempre en esta lectura que Dios nos conceda esto. Entonces, Dios los bendiga, Dios los guarde y un fuerte abrazo en Cristo Jesús. Gracias, Gracias, Juanjo. feliz día, Feliz día, ¿no? bendiciones.